Damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al señor prosecretario de la Presidencia, el doctor Jorge Díaz. ¿Cómo le va? Bienvenido a Informativo Sarandí otra vez. Buen día a todos ustedes, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y por suerte me va muy bien. Bueno, y cuéntenos entonces, tras el Consejo de Ministros de la pasada jornada, el gobierno ha manifestado que este es un año de realizaciones. Va a tener su propio presupuesto. Y uno se pregunta, ¿el Consejo de Ministros de ayer fue más importante que los anteriores? ¿Marca la cancha de alguna manera? ¿Hay objetivos ya con fecha sobre la mesa? A ver, todos los consejos de ministros son importantes. Durante todo el año 2025 nosotros tuvimos que ordenar la casa, así lo dijo Gabriel el otro día en una conferencia de prensa, y yo creo que fue, más allá de la frase "la casa está en orden", que tiene alguna reminiscencia histórica no tan agradable, sí. pero realmente es así. O sea, fue un año de ordenar las cuentas y ordenar la situación fiscal del país, que todavía tiene algún grado de complejidad, pero que realmente a comienzos del año pasado nos sorprendió, producto de un conjunto de cosas que ya las hemos dicho más de una vez, sí. O sea, el adelanto del pago de impuestos de las empresas públicas que correspondía pagar este año, que se adelantaron el año pasado, cuentas sin pagar, la situación del ferrocarril central sin resolver, bueno, y el largo, etcétera, las deudas de ACE y demás. Entonces hubo que hacer un enorme esfuerzo para ordenar la casa. Yo creo que la casa está en orden, sin perjuicio de que hay situaciones como la situación fiscal que nosotros, sobre todo el equipo económico, la está monitoreando permanentemente, el tema del valor del dólar, etcétera, esta nueva situación a nivel mundial. Pero bueno, se hicieron cosas con el presupuesto que era el presupuesto del gobierno anterior, que fue el que rigió el año pasado, pero este año, bueno, empezamos a gobernar con nuestro propio presupuesto, y evidentemente implica el comenzar a concretar un conjunto de obras y de iniciativas para las cuales tenemos financiación que el año pasado no teníamos, eso es bien claro. En el Consejo de Ministros de ayer, o sea, los consejos de ministros del año pasado fueron muy importantes porque hubo que poner la casa en orden, y para eso había que hacer un esfuerzo importante en todos los ministerios y en todas las agencias del Estado. El segundo Consejo de Ministros de este año, porque ya en realidad el tercero, porque ya tuvimos dos, tuvimos uno los primeros días de enero, producto de la situación de Venezuela y la captura de Maduro por parte de las fuerzas norteamericanas, de que motivó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, creo que fue el 3-4 de enero, no me acuerdo la fecha ahora. Después ya hubo otro, y este fue el primer Consejo de Ministros con una nueva modalidad, donde el presidente anunció que el Consejo de Ministros se va a empezar a reunir quincenalmente en su pleno, y quincenalmente se van a reunir los gabinetes, un gabinete de seguridad, un gabinete productivo, y el gabinete social. Es decir, esta semana hubo Consejo de Ministros, la semana que viene se van a reunir el gabinete de seguridad, el gabinete productivo y el gabinete social, y en el día de ayer empezamos a impulsar algunos temas ya que con concreción inmediata. Uno es la elaboración de un proyecto de fomento del empleo juvenil. El empleo es una situación compleja, si bien en los números redondos en el Uruguay hoy la situación de desempleo no es mala en términos históricos, yo diría que es hasta buena, pero realmente ese buen número a nivel nacional implica, cuando uno lo abre, que existen situaciones completamente disímiles a lo largo de todo el país. Tenemos situaciones complejas en el litoral, donde el desempleo llega al 11%, tenemos una situación compleja en 33, donde el desempleo llega al 13%, y entonces como aquel dicho que, bueno, en el agua pareja, sí, los de promedio de altura normal están bien, pero los enanos se te ahogan, ¿no? Sí. Entonces, promedio, claro. En el promedio puede estar muy bien, pero ese promedio esconde situaciones complejas que necesitamos atender, que queremos atender, que es de justicia atender,
y que bueno, para eso se va, seguramente la semana próxima ya se estaría finalizando este proyecto de ley de fomento de empleo, con subsidios, exoneraciones y sobre todo tratando de fomentar el empleo en el interior del país, que es donde más se necesita. Ese fue uno de los temas que se trató. El plan de seguridad también, se habló de que se presenta. Luego el ministro del Interior hizo una presentación, o sea, en realidad primero el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, hizo una presentación sobre una actualización sobre la situación económica a la luz de del nuevo escenario mundial. Luego Castillo, el ministro de Trabajo, hizo la presentación de la ley de empleo, que todavía falta limar algunos detalles, pero seguramente la semana próxima esté pronta para firmar y mandar al Parlamento. Y el ministro del Interior hizo una presentación sobre el Plan Nacional de Seguridad, que se va a terminar de pulir algunas cuestiones la semana próxima en el Gabinete de Seguridad y antes de... En el correr de este mes se va a hacer la presentación pública. Y por último, sí, hubo una presentación del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, respecto a la situación en calle. Esos fueron los temas que se trataron en un cambio de metodología del Consejo de Ministros, donde no se van a hablar de tantos temas, sino de temas puntuales, y donde se va a generar un debate más político sobre cada uno de estos temas, y ya con concreción y anuncios de concreción a corto y mediano plazo. En este primer año de gestión, la oposición ha marcado que han habido algunos compromisos que no se cumplieron por parte del gobierno, y le voy a pedir su opinión. Tema impositivo, tema de aquellos 2.000 nuevos policías que iban a entrar al Ministerio del Interior, alguna otra situación, y marcan respecto a la intensidad de trabajo, ¿no? Entienden que no ha sido un año de intenso trabajo en temas acuciantes para el país. ¿Qué responde a estos cuestionamientos? Bueno, si nos hubieran dejado una situación fiscal mejor de la que nos dejaron, probablemente el año pasado hubiéramos podido concretar muchas de las cuestiones que plantearon. Y algunas encuestas están reflejando un cierto mal humor o sí, una decepción con estos primeros meses de gestión. ¿Allí cómo lo evalúan? Bueno, ahí habría que desglosar. A ver, yo lo primero que tomo frente a las críticas es escucharlas. Yo creo que no hay peor situación de que, si es crítica, entonces no. Yo primero escucho, porque detrás de una crítica que pueda haber un planteo que uno puede considerar que en principio, en rasgos generales, puede ser equivocado, siempre hay algo de razón. Eso es lo primero que hay que entender. Que nos equivocamos, que cometemos errores, que podemos tener la apreciación, y sobre todo escuchar, y sobre todo eso en general, con todo el mundo, con la oposición y con los compañeros, y sobre todo cuando viene de parte de un compañero una crítica, hay que escucharla. Lo primero es una actitud de escucha, de respeto y de escucha, porque en definitiva, si el Frente Amplio está en el gobierno hoy, es porque 1,5 millones de uruguayos votaron por Yamandú Orsi y Carolina Cose. Entonces, esos compañeros, sobre todo aquellos que militan orgánicamente, que participan, pero aún los que no militan orgánicamente, que son simples votantes, tienen todo el derecho del mundo a cuestionar, a criticar y a... Entonces lo primero que hay que hacer es escuchar. Yo creo que eso para mí es prioritario. Y después de escuchar, tratar de entender la lógica que hay detrás de ese razonamiento y tratar de, por un lado, explicar la situación, que es lo que hemos tratado de hacer, pero por el otro lado también, no solo explicar la situación, porque el otro día alguien decía, el Frente Amplio te escucha, se va a transformar, el Frente Amplio te explica. No se tiene que transformar, se tiene que seguir llamando el Frente Amplio te escucha, y en definitiva, escuchar y obviamente también dar nuestra opinión, y tratar por lo menos de, en aquellas cuestiones que tienen una explicación, como por ejemplo la situación fiscal, etcétera, etcétera, plantearla y decirla y argumentarla y discutirla. Doctor, pero también aceptar sí, que quizá podemos haber cometido errores, seguramente hemos cometido errores, y hay que aceptarlo y hay que tratar de corregirlo. Y sobre todo, algo que a mí me parece muy importante, y es mirar el horizonte. Es decir, nosotros tenemos primero tenemos que soñar nosotros. Y segundo, entender que los compañeros tienen derecho a soñar en que es posible un país distinto, un país mejor, un país con mejor empleo, con mejor calidad de empleo, con más inversión, con mejor distribución de la riqueza, con mejor salud, con mejor educación. Es posible, pero para eso tenemos que soñarlo. Y a veces, y esto es una autocrítica, por lo menos en lo personal,
A veces nos quedamos en la explicación, la justificación, en si el debate corto, usted, digamos. Si yo le ¿no? pregunto a usted, cíteme 2 ejemplos de dónde está la revolución de las cosas simples. Bueno, hay un montón de cosas, todo lo que tiene que ver con las becas, aún con el presupuesto que teníamos del año pasado, ya se pusieron en funcionamiento el año pasado, todo lo que tiene que ver este año con las transferencias que se hicieron para el comienzo de las clases, que obviamente no tiene el universo que nosotros queremos que tenga, porque queremos que tenga un universo mucho más amplio, pero ya tiene un universo muy amplio, todo lo que tiene que ver con becas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la implementación de lo que va a ser el Plan Nacional de Riego, que va a venir probablemente la semana próxima, se anuncie, que es algo absolutamente revolucionario. Y yo diría, no sé si es simple, pero nosotros tiramos al mar una enorme cantidad de agua dulce y tenemos un problema en nuestra producción que por cuestiones del cambio climático tenemos, por ejemplo, en este momento en Uruguay, la agricultura sufrió un duro revés por el déficit hídrico, por la sequía. Uh-huh. El otro día un amigo de Dolores que planta, que es agricultor, que tiene campo, me mostraba 2 fotos. Una foto del maíz, una foto donde él había regado, porque tiene riego en parte de su predio, y era una belleza. Y en la parte que no tenía riego, ese maíz hubo que picarlo para dárselo de comer a los animales porque no servía para absolutamente nada y era un dinero que en definitiva se había hecho una gran inversión y se había perdido. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema nacional de riego y no permitimos... los chinos, en este viaje a China, en una reunión que tuvimos, una de las cosas que nos decían, dicen, ustedes si tienen agua suficiente como para regar y como para duplicar su capacidad de producción agrícola. Y nosotros, si ustedes duplican su capacidad de producción agrícola, se la vamos a comprar porque ustedes producen alimentos y nosotros tenemos que alimentar a 1.400 millones de personas. Entonces, ahí hay una revolución que está en ciernes, que se va a empezar el año pasado, que ya se está trabajando en la agropecuaria de Dolores en un proyecto muy ambicioso, con iniciativa del privado, donde el Estado lo que está haciendo es apoyar. Uh-huh. Y esas son cosas absolutamente revolucionarias sobre las que hay que insistir, pero lo que hay que duplicar y triplicar el esfuerzo en esa línea. Uh-huh. Nadie acompañará un Ministerio de Justicia. Este gobierno no da las garantías para tener esta herramienta. No ha sido respetuoso de la separación de poderes. Quisieron interpelar a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, en el Senado para que diera cuenta de los traslados de fiscales. Esto lo decía el doctor Andrés Ojeda, que es secretario general del Partido Colorado. Bueno, en primer lugar, Andrés debería, pienso yo, respetuosamente explicar de por qué el año pasado, el año 2024, estaba desesperado por un Ministerio de Justicia y argumentaba de que era absolutamente imprescindible. En estos días circuló un video de que en todos los países desarrollados del mundo existía un Ministerio de Justicia y lo quería crear, él lo quería crear y así lo propuso en las reuniones de seguridad en el año 2024. Septiembre de 2024 quería crear un Ministerio de Justicia. Marzo del 2025 cambia. Esa es la primera explicación que no termino de entender de cómo. Porque, a ver, el Partido Nacional lo tenía en su plan de gobierno. Ahora parece que, lo decía el senador Botana, no sabe quién escribe los planes de gobierno. Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Y este no es un argumento válido? Perdón. A eso voy. El Partido Nacional lo tenía en su plan de gobierno, ahora parece que lo borró. El Partido Colorado lo tenía en su plan de gobierno, parece que lo borró. El Partido Independiente lo tenía en su plan de gobierno, porque yo escuché a Mieres decir otra cosa, pero leyendo el programa de gobierno del Partido Independiente, está escrito en el programa, porque vamos a entendernos. Porque si no, si empezamos así, quiere decir que hacemos planes de gobierno, se los presentamos a la población y le mentimos a la población. Porque si lo que escribimos en el plan de gobierno después no lo llevamos a cabo, eso es mentirle a la gente. Decirle que vas a hacer algo que después te negás a apoyar. Primera cosa, Cabildo Abierto sí no lo tenía en su plan de gobierno. Los demás partidos todos. Y en el programa de la coalición de gobierno estaba el Ministerio de Justicia. Primer punto. Entonces yo todavía no entiendo por qué ayer, septiembre del 2024, estaba a favor y ahora estoy en contra. No. Segunda cosa, yo creo que el senador Ojeda debería, es irrespetuoso de parte del senador Ojeda decir que el gobierno ha irrespetado la separación de poderes. Yo quisiera que me dijeran
cuál fue el acto concreto que hizo el gobierno que vulneró o que irrespetó porque es una acusación muy seria. Uh-huh. Entonces decir alegremente vulneraron la separación de poderes o no respetaron la separación de poderes en un sistema democrático como el nuestro es una afirmación muy gruesa. Entonces yo quiero saber cuáles son los hechos y cuáles son las pruebas que acreditan de que el gobierno hizo algo que vulneró la separación de poderes. Porque de lo contrario se está haciendo una afirmación muy grave, agraviante con el gobierno y no se están dando los hechos. Entonces, agraviar gratuitamente cuando se tiene fueros es muy fácil. Entonces, vamos a decir las cosas claras. El gobierno nunca violó la separación de poderes. Ajá. Es el hecho negativo. El hecho negativo, o sea, probame con el positivo opuesto cuál fue el acto de este gobierno por el cual se vulneró la separación de poderes y en ese caso empezamos a discutir. Pero hasta ahora no se ha mencionado un solo acto y ni una sola prueba. El hecho de que los senadores del Frente Amplio hayan citado a la fiscal Ferrero, a la fiscal subrogante de Corte, a la Comisión de Asuntos Administrativos, bueno, pero entonces todos los gobiernos violaron si eso se considera una intromisión, porque a mí me citaron 200 veces cuando era fiscal de Corte. Yo fui no menos de 30 veces a las comisiones parlamentarias convocado por los diferentes gobiernos y los diferentes parlamentos. Y nunca consideré que eso significara una vulneración a la independencia de nadie. Entonces, una cosa es invitar y otra cosa querer interpelar, como se manifestó. No, pero interpelar al fiscal, al de Corte, no se puede. La interpelación se hace en una cámara y es a los ministros. Uh-huh. O sea, a ver, somos abogados, vamos a hablar y utilizar correctamente, porque si los abogados empezamos a bastardizar la Constitución, tenemos un problema. Se interpela a los ministros y se interpela a las cámaras. A los demás integrantes, directores de servicios descentralizados, se los puede convocar. A mí, como fiscal de Corte, vuelvo a repetir, me convocaron por innumerables temas. Es más, yo pedí para ir a la Comisión de Asuntos Administrativos que me recibieran para explicar el sistema de concurso. Eso lo puede explicar perfectamente el senador Bordaberry porque integraba la Comisión de Asuntos Administrativos, o el senador... O sea, y nunca consideré que porque el Parlamento me invitara a concurrir se estaba vulnerando algo. Me parece que a veces dramatizamos las cosas y le ponemos como un contenido. Entonces yo vuelvo a insistir. Decir que un gobierno vulnera la separación de poderes así es un agravio. Entonces yo quiero saber cuál es el hecho de vulneración y cuál es la prueba. Porque de lo contrario se está agraviando gratuitamente. Ahora, porque yo no le virlo el glúteo a la hipodérmica. ¿Tá? Ahora, que se diga como se dice, que el Ministerio de Justicia, que es una herramienta que yo comparto con el senador Ojeda, es fundamental en un Estado de Derecho, porque él era lo que decía en septiembre, y ahora no se termina de decir, dice, bueno, sí, pero no, ¿tá? Es fundamental en un Estado de Derecho. Existe en todas las democracias occidentales, en prácticamente todos los países de América Latina, en todos los países del Mercosur, en Portugal, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, y puedo seguir. Entonces decir, los raros somos nosotros porque no tenemos Ministerio de Justicia. Sí. Entonces cuando te dicen, no están dadas las condiciones porque el ministro va a ser Jorge Díaz. Bueno, yo mire que no le virlo el grupo. Digo bien claro, no está escrito en ningún lado que el ministro vaya a ser Jorge Díaz. Ahora, la pregunta que yo te hago, lo que pasa es que cree el ladrón que son todas de su misma condición. Se quería el Ministerio de Justicia en septiembre del 24 porque el ministro iba a ser fulano de tal. O sea, ¿entendés lo que te digo? Ojeda quería el Ministerio de Justicia porque él quería ser el ministro de Justicia. Ojeda quería ahora ser ministro de Justicia. Y en aquel momento sí. En aquel momento él quería ser el ministro de Justicia. Era Voz Populi. Entonces digo, ahora, ¿sabe qué? Jorge Díaz no quiere ser ministro de Justicia. No quiere. No lo va a hacer si surge la oportunidad. Yo no puedo decir voy a hacer o no voy a hacer porque el que manda es Orsi. Sí, Díaz, quería consultarle porque mientras nosotros discutimos por quién podría ser un futuro ministro, qué problemas podría resolver de la justicia que hoy enfrentamos un Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que un adolescente de 15 años ha muerto a palos por su propio papá, cuando todo el sistema, la justicia, el Poder Judicial indicó que la justicia de familia especializada encomendó a la policía solicitar al INAU que elaborara un informe, el INAU dice que no se le comunicó nada,
Por otro lado, se hacen denuncias por todos lados, 14 denuncias, una trayectoria de vida terrible. Hablábamos de las personas en situación de calle, muy bien, pero ¿qué pasa con la primera infancia y qué pasa con esto? Con un poder judicial que dice que no tiene presupuesto y está desbordado, pero más allá de eso no hay un seguimiento de los casos, cuando se desdicen todos, cuando no hay responsabilidades administrativas, cuando por ejemplo una fiscalía o un juzgado o tal vez algún juez ha sido de alguna manera sancionado, pasan cosas como esta donde un caso pasa por todo el sistema y no logramos evitar la muerte de un adolescente, donde ya vimos y nosotros dimos cuenta de por lo menos 3 casos que están en la misma situación. Eso quiere decir que el sistema está funcionando mal. ¿Cómo lo resolvemos con un Ministerio de Justicia, por ejemplo? Yo lo que digo que el Ministerio de Justicia puede hacer. ¿O de qué manera? Si estuvo este tema en el Consejo de Ministros. Las primeras cuestiones que tenemos que tener claras es la función jurisdiccional, juzgar y hacer ejecutar los juzgados por Constitución en el Uruguay, es resorte de la Suprema Corte de Justicia y del sistema de lo contencioso administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso es así. Hay algún otro organismo del Estado que tiene también función jurisdiccional, como la Corte Electoral o el Parlamento, alguna de las cámaras con el juicio político, pero en general podemos decir en forma tajante que la función jurisdiccional le corresponde al Poder Judicial y al Tribunal de Contencioso Administrativo. El proyecto de creación del Ministerio de Justicia eso no lo toca. Las facultades administrativas que la Constitución le reconoce a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de creación del Ministerio de Justicia no lo toca. Es decir, que es un proyecto de creación del Ministerio de Justicia a la uruguaya, respetando lo que establece la Constitución uruguaya. Primera cosa, para eliminar fantasmas de arriba de la mesa. Lo que sí tenemos que ver, que nosotros tenemos un problema de acceso a la justicia, y eso no es función jurisdiccional. El acceso a la justicia forma parte de una política pública de un gobierno que hoy no existe. No. Bueno, entonces tenemos que generarla y tenemos que crearla. El Ministerio de Justicia es una muy buena herramienta para trabajar el tema del acceso a la justicia. En un país donde tenemos un montón de abogados que no tienen trabajo, que no aportan a la caja profesional, que no consiguen estabilizarse en un trabajo, y tenemos miles de personas, te diría que cientos de miles, que no tienen acceso a un abogado. Entonces ahí tenés un problema que el mercado no va a resolver y que el Estado tiene que tratar de alguna manera de intentar resolverlo o de resolverlo. Será con una defensoría pública más fuerte, será con algún sistema de contratación, será con un sistema... Hay que buscar, hay herramientas en el mundo que permiten que la gente, los sistemas multipuertas, etcétera, que permiten que efectivamente la gente acceda a la justicia, que eso es el principal problema que tenemos hoy. Tenemos un problema de acceso, es decir, la gente no accede y muchas veces cuando accede tampoco tiene la respuesta correcta o una respuesta eficiente. Exacto. Entonces, esas son tareas que en definitiva puede desarrollar un Ministerio de Justicia. Pero no solamente eso, porque además de lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, que yo creo que es el principal problema, y es uno de los principales problemas que tenemos los uruguayos, porque aparte ahí hay diferencias por región, porque no es lo mismo Montevideo que Tres Islas, allá en el medio del campo, o que una situación de violencia de género es mucho más grave en el medio del campo que en 18 de Ejido. Eso está claro. Hay un problema territorial. Hay un problema económico, socioeconómico. Es decir, la justicia no es igual para todos. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Y yo he dicho más de una vez que existe una justicia para pobres y una justicia para ricos, y se han enojado conmigo, pero es la realidad. Porque las grandes empresas, los problemas que tienen cuando por la celebración de un contrato, generalmente pactan cláusulas arbitrales y someten sus diferencias a arbitraje. Y tienen una justicia rápida, eficiente y hasta quizá más barata. Los ciudadanos promedio, nosotros que somos clase media, bueno, podemos pagar un abogado y podemos acceder de repente al sistema del Poder Judicial. Pero hay gente que no accede a nada. ¿No significa más burocracia y más gasto público? Esta es otra de las críticas que se hace. Bueno, nosotros las cuentas que estuvimos trabajando con OPP y con la Oficina Nacional del Servicio Civil, y el incremento es básicamente mínimo porque la mayoría de los organismos que pasarían a integrar ese Ministerio de Justicia ya tienen su presupuesto propio. Entonces,
te digo lo que dice la gente que ha estado trabajando en ese punto. Yo no te sabría decir los números en este momento, pero en realidad el incremento presupuestal sería mínimo. ¿Y le llama la atención que algunos legisladores, principalmente del MPP, hayan puesto algunos reparos en los últimos días? Yo creo que la cuestión está en que nosotros tenemos un compromiso como fuerza política. El Frente Amplio resolvió en su Congreso impulsar un Ministerio de Justicia. En la campaña electoral el presidente Orsi habló del Ministerio de Justicia, estuvo en las medidas que se plantearon en Colonia en septiembre del 2024, estuvo en el plan de gobierno, estuvo en septiembre del 2024, está en las 63 prioridades y el presidente de la República lo acaba de anunciar en el Congreso el primer año de su gobierno. Por tanto, para mí ahí se termina la discusión. Después empezará la discusión sobre si es uno de mínima, si es uno de máxima, qué tipo, cómo se va a hacer, si progresivo, etcétera. Esa es otra discusión que obviamente con mucho gusto se dará en su momento. Doctor Jorge Díaz, Sánchez decía hace unos días, le consultamos por el caso Cardama, y decían que habían recibido propuestas de diferentes países para la compra de las patrulleras. ¿Llegaron formalmente ya algunas propuestas que estén a estudio por parte del gobierno o aún no? Yo voy a mantener un PPS sobre ese punto, un prudente y prolongado silencio. Punto. Gracias por haber Estamos trabajando. Están trabajando. Pero mejor, mire, cuando nosotros resolvimos el tema Neptuno, porque lo resolvimos, porque ahora nosotros le pedimos al presidente de la calle que no lo firmara 15 días antes de que dejara el gobierno y lo firmó igual. Uh-huh. Y era obvio que si le habíamos pedido que no lo firmara, era obvio que íbamos a ir, no para desarticular el legado del presidente de la calle, pero era obvio que íbamos a ir por otra solución. Sí. Y cuando nos pusimos a trabajar en la solución que ahora se firmó el otro día por parte del directorio de OCE, trabajamos en silencio. Y hay veces que hay que trabajar en silencio, con tranquilidad, con profesionalidad, porque ahí cuando estemos en condiciones, y ojalá y espero que muy pronto estemos en condiciones de ofrecer las soluciones, las comunicaremos debidamente. Bueno, en próximos días quizás. Decía Couture que el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su auxilio, entonces hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo en los tiempos necesarios. Muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. No, gracias a ustedes por la invitación. Que pase muy bien.